Hola a todos, hoy decidimos juntarnos para platicar un poco acerca de una técnica de caracterización térmica que es una de nuestras favoritas, que es calorimetría diferencial de barrido, mejor conocida como DSC. Y bueno, vamos a hablar de qué es a grandes rasgos, cómo podemos definirla de manera general y además, pues, y sobre todo, más bien, ¿para qué nos sirve? ¿Cuáles son esas aplicaciones? La calorimetría diferencial de barrido yo la podría explicar como un método para determinar el cambio de calor en una muestra con respecto a una referencia cuando se calienta o se enfría. O también podemos determinar algunos parámetros cuando la muestra se mantiene a una temperatura dada y medir durante el tiempo ciertos parámetros térmicos. Así es, entonces es diferencial porque se mide la diferencia entre la referencia y la muestra. Y bueno, después de hacer cuando corramos nuestra muestra, ¿cuáles son los parámetros que obtenemos? Los parámetros, las propiedades térmicas de los materiales. ¿Qué podemos obtener? Sí, pues podemos determinar algunos parámetros térmicos como son la temperatura de cristalización, la temperatura de fusión, entalpías de cristalización y fusión, temperaturas de degradación, de oxidación, cambios en la capacidad calorífica, y eso es a grandes rasgos los parámetros que podemos determinar. Habrá otros parámetros más específicos que dependerán del método, de la muestra o el diseño que se esté haciendo, ¿verdad? También hay que decir que es una técnica de alta precisión, porque en realidad estamos hablando de en réplica son más o menos 0.5 grados centígrados, y además pues utiliza muy poca muestra, lo que estábamos platicando Juan y yo, utiliza muy poca muestra en realidad, entonces no se va a desperdiciar la muestra. Entonces en realidad pues sí es una técnica muy utilizable y muy recomendada. Esta técnica la podemos emplear en diferentes tipos de industrias con diferentes muestras. Por ejemplo, lo podemos utilizar en la industria de los alimentos, en la industria de los cosméticos, fármacos, plásticos, en biología. Podemos determinar diferentes muestras. Dentro de las aplicaciones, bueno, pues tenemos una gran cantidad de aplicaciones que utiliza esta técnica para caracterizar estos materiales. Por ejemplo, podemos hablar en el área de alimentos, la determinación de temperaturas de cristalización o de fusión de grasas, de aceites o de algunas mayonesas o algunos productos que tengan dentro de su composición grasas. Pero existen otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, en el área de cosméticos que Flor nos va a comentar. Sí, por ejemplo, en el área de cosméticos también lo podemos hacer así mismo como en alimentos para la caracterización, pero ¿para qué queremos caracterizarlo? ¿Para qué queremos saber esto? Podemos con la calorimetría, con las diferentes temperaturas de fusión y velocidades de enfriamiento, podemos diseñar cristales, los cristales que nos van a dar la estructura final del producto. Entonces, un material no tiene un solo tipo de cristal, aunque sea muy puro, este material pues tiene diferentes cristales, a eso se le llama polimorfismo, cuando cambia de cristal a otro cristal. Entonces, dependiendo del tipo de cristal, nos va a dar una textura distinta del material. Entonces, esta técnica la podemos utilizar para diseñar cristales, para hacer formulaciones, para ver cómo se integran otros componentes dentro de la formulación. Cuando haces cambio de materias primas, por ejemplo, si nos va a dar el mismo producto, para diseñar procesos, en dónde nos vamos a detener, a qué temperatura nos vamos a detener para que cristalice, en dónde vamos a utilizar la agitación, en qué punto parar la agitación, en dónde hacer el llenado de la muestra. Todo eso lo podemos hacer con la calorimetría diferencial de barrido. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos hacer? También con la calorimetría diferencial de barrido podemos utilizar esta técnica para de alguna manera caracterizar la composición o conocer un poco de la composición de los materiales. Cada compuesto que tiene una muestra tiene una huella térmica, una temperatura de fusión o de cristalización específica, que entonces podemos determinar cuáles serían pues su composición, su concentración dentro de esa muestra. También, o por otro lado, la calorimetría diferencial de barrido nos puede ayudar para determinar cuál es el efecto del tiempo que tiene sobre un material.
Hay materiales que con el tiempo se endurecen o cambian de estructura, o la estructura se vuelve más rígida, y con la calorimetría diferencial de barrido podemos determinar esos cambios. ¿Cuáles fueron esos cambios? ¿En dónde estuvieron esos cambios? Exactamente, y eso nos va a dar la ventaja, por ejemplo, para hacer el control de materias primas, por ejemplo, si algún proveedor, hay algún reclamo del cliente, o el proveedor también tiene dudas de qué le pasó a su muestra. A lo mejor composicionalmente es la misma, pero su estructura, su estructura cristalina ya cambió. Entonces ahí con la calorimetría lo podemos ver. También nos sirve para ver la capacidad del material de cambiar, de hacer estos cambios, y entonces poder prevenirlos. También se puede prevenir diseñándolo y ayudándonos de esta técnica también. Como ven, la calorimetría diferencial de barrido es una técnica que ampliamente usada, y aquí en Viscolabs tenemos la capacidad de diseñar métodos, diseñar procesos, hacer experimentos mediante calorimetría diferencial de barrido. Por lo tanto, los invitamos a que se acerquen a nosotros para poderles hacer un proyecto a la medida. Y si eres fan de la calorimetría diferencial de barrido como nosotros, comenta en qué te ha servido, cómo te ha servido y toda la experiencia que has tenido. Nos encantaría platicar contigo. Y recuerdan, en Viscolabs, de tu proyecto nosotros nos encargamos.